Ok, buenas tardes. Les saluda el anciano Leonardo Tello de la Misión Bíblica Bautista Dulos y profesor en la Academia Bíblica del curso de Fundamentos de la Fe, volumen 2. En esta ocasión vamos a estar revisando lo que es la Cristología, o también conocida como la doctrina de Cristo. ¿Qué vamos a ver acerca de la doctrina de Cristo? Bueno, vamos a ver la persistencia del Hijo, vamos a ver la naturaleza divina, la naturaleza humana, su muerte, su resurrección, su ascensión, la impecabilidad del Hijo, su nacimiento virginal, etcétera. Vamos a ver bastante contenido con respecto a la doctrina bíblica de la cristología, ¿sí? Para esto es importante que podamos ir revisando la PPT para los alumnos que llevan este curso. Bueno, en la ficha hay bastante información. En este caso, el video vamos a tratar de sintetizar toda esa información y hacerlo lo más resumido posible, por lo mismo que hay bastante contenido que poder revisar aquí. Sí. Ahora lo que vamos a tratar de ver son esas siguientes menciones. Vamos a ver la PPT, vamos a ir revisando lo que la PPT nos muestra. Y vamos a comenzar hablando acerca de la preexistencia del Hijo, ¿sí? Un momento, por favor, quiero revisar algunos detalles antes de poder continuar con la enseñanza. Ok, bueno, vamos a seguir en esto. Bueno, ¿qué es la persistencia del Hijo? Bueno, es un término en el cual queremos hablar acerca de la eternidad del Hijo como persona divina. Él siempre ha existido y eso es uno de los errores, una de las herejías que también se cometen, pensar que Cristo comenzó a existir después de su nacimiento. No, el Hijo, siendo parte de la segunda persona de la Trinidad, él siempre ha sido preexistente. Esto quiere decir que siempre ha existido. Desde antes del comienzo de todo el universo, él ya era. ¿Por qué razón? Porque el Hijo, tanto como el Espíritu Santo, y eso lo veremos en otra clase, comparten la misma esencia divina que el Padre. Y hemos visto ya en teología propia que uno de los atributos de Dios es la eternidad, ¿no? Es la eternidad. Él siempre ha existido, él siempre ha sido, ¿no? Entonces, aquí hay un concepto, por ejemplo, dice aquí, es un término que implica la eternidad del Hijo. El Hijo como persona divina siempre ha existido, lo estamos diciendo, y desde la creación del hombre y antes de su encarnación se ha manifestado a los hombres por la regla general como la persona del ángel del Señor. Y esto es lo que llevamos en teología como teofanías o cristofanías, ¿no? Donde el Hijo se ha presentado antes de su encarnación, durante el tiempo del Antiguo Testamento, como el ángel del Señor. Y bueno, la Reina Valera hace bien en poder diferenciar el ángel del Señor en mayúscula con el ángel del Señor, que podría ser cualquier ángel, Gabriel, Miguel u otros más, en minúscula, ¿no? Entonces, él siempre se ha presentado como el ángel del Señor. Y hay una diferencia bastante marcada entre estos dos tipos de menciones, porque el ángel del Señor siempre recibe adoración, y a diferencia de los ángeles del Señor que consideran a los siervos de Dios como consiervos suyos. Así que, bueno, ese es otro tema que vamos a revisar más adelante, pero vamos a ver algunas evidencias bíblicas con respecto a la preexistencia del Hijo. Sí, vamos a ver rápidamente algunos textos bíblicos que tenemos allí para poder revisarlos y pasar rápidamente a otras menciones importantes. Miqueas capítulo 5, versículo 2, dice lo siguiente: pero tú, Belén Efrata, pequeña eres para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días hasta la eternidad. Y esto es uno de las profecías que se cumple en Mateo capítulo 2, cuando se pregunta acerca de dónde iba a nacer el Mesías, y era justamente en Belén de Judá. Entonces ahí vemos que este niño del pesebre
es el rey de Israel, el que iba a guiar a Israel, el que iba, el verdadero rey de reyes sobre Israel, y dice sus salidas, y cuando habla de sus salidas hace mención de su existencia, dice, es desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces ya le da un concepto divino a esta persona en particular. Isaías capítulo 9, versículo 6. Y vamos a ir ahí también. Isaías 9:6 dice lo siguiente: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Y aquí se destaca tanto su humanidad como también su divinidad, hablando de la preexistencia como Padre eterno. Aquí hay una mención que hacer interesante: no es que el Hijo sea el Padre, sino que es como un Padre para Israel, pero tiene la cualidad que también tiene el Padre, la primera persona de la Trinidad, que es la eternidad que hay en él. Y bueno, vamos a ver algunos textos más también que nos habla acerca de eso. Así que vemos que la deidad está depositada también, o es parte de, mejor dicho, no depositada, sino es parte del carácter del Hijo. Evidencias en el Nuevo Testamento. Aquí hay algunos, por ejemplo, Juan capítulo 1, versículo 1, cuando se habla del Logos, que en el principio era con Dios y era Dios también, dice versículo 1, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, hablando de que Cristo, porque más adelante en los versos, más adelante, por ejemplo, el 14 habla que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, hablando de la encarnación del Hijo, y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Dice Juan dio testimonio de él. Él es el que, del cual no es digno de desatarle la correa de las sandalias, y más adelante en el versículo 29 se habla de él como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces la progresión del pensamiento en Juan nos lleva a saber que el Verbo, este ser, se encarnó, y posteriormente ya en su ministerio terrenal es reconocido como Jesús, ¿sí? Es como Jesús, el Hijo de Dios. Pero yendo otra vez nuevamente al versículo 1, se habla del Verbo, dice el Verbo era con Dios, había una participación armoniosa dentro de la Trinidad por ser la segunda persona de la Trinidad, y el Verbo era Dios, y hablando que la persona del ser de Dios está compuesto también por Jesucristo, nuestro Señor. Él es parte del ser de Dios, ¿no? La Trinidad. Y esto implica también que Él en sí mismo contiene toda la deidad, ¿no? Toda la particularidad de la divinidad, ¿no? Sus cualidades, merece honra, la gloria, lo que hemos hablado también en la clase pasada. Juan capítulo 8, versículo 58 dice lo siguiente. 8:58 dice, y Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy, dice. Y una de las cosas por las cuales en el versículo 59 denota aquí Juan que quieren apreciar a Jesús es por lo que él había dicho, por la razón de que él se estaba haciendo igual a Dios, y esta mención que él hace porque realmente él es Dios, ¿no? Cuando habla de que antes que Abraham fuese, y de las preguntas, una de las afirmaciones más descabelladas para los fariseos en ese tiempo fue lo que dijo en ese momento, ¿no? Que él era antes de Abraham. Justo versos antes, un verso antes dice, tú no tienes ni 50 años, ya has visto a Abraham, dice, y Abraham era uno de los patriarcas de Israel. Entonces Jesús le dice, antes que él fuese, yo soy, y utiliza el nombre en el cual el Padre se presentó, cuando Dios se presentó a Moisés en el Éxodo, en el libro de Éxodo, en la zarza ardiendo. Entonces, una de las cosas que es interesante ahí y podemos notar es que está hablando claramente de su preexistencia, claramente de su persistencia. ¿Qué otro verso podemos ver?
Bueno, Pablo nos deja ver la doctrina un poquito más comprensible cuando nos habla en Filipenses capítulo 2, versículo 6, y dice, el cual siendo en forma de Dios, ¿no? Y esto habla también nuevamente de sus cualidades divinas, revestidas en su encarnación. Dice, no estimó el ser igual a Dios, y vuelve otra vez a repetirlo, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Y eso es lo que habla de la kenosis, que él eh, eh, no hizo uso de sus atributos divinos cuando estuvo en la tierra. Fueron velados, no es que no hizo uso de ninguno, sino que fueron velados por su humanidad, ¿sí? Pero continuaba siendo 100% Dios, a la vez que era 100% humano, o sea, un humano completo, hombre completo, divinidad completa, ¿no? No es que fue 50-50 y juntaban el 100% para formar una persona, no, es la única persona con dos naturalezas, ¿no? Y eso es algo que hay que aclarar para que no quede ningún tipo de duda con respecto a eso. Bueno, ahí estamos viendo un pasaje donde se habla claramente de la preexistencia, o sea, de la existencia del Hijo ha sido eterna, o sea, él nunca tuvo ni un comienzo ni tendrá un final, porque compone la divinidad y la divinidad tiene esa cualidad de la eternidad, de la trascendencia, de la infinitud. También hemos visto esos atributos la semana pasada de la infinitud, hemos visto el atributo también de la autoexistencia, él también es autoexistente. Su existencia no depende absolutamente de nada, él es autoexistente, él es eterno, él es infinito, él es trascendente. Esos atributos, y eso lo vamos a ver más adelante, bueno, ya repasaremos algunas cosas porque yo lo estoy diciendo, son parte de la divinidad de él. Otro verso más, Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice lo siguiente, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y ahí el autor de Hebreos habla con mucha claridad de que Cristo contiene en su naturaleza la naturaleza de la deidad, ¿no? El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bueno, esto es obvio que no lo puede ser ningún ser humano común y corriente, sino solamente el Hijo de Dios. Y aquí también nos da una muestra y un vistazo amplio de lo que pasó en el capítulo primero del Génesis, ¿no? Cuando dice que Dios y el Espíritu estaba en la faz de las aguas, entonces el Hijo también estaba involucrado, ¿no? Y Colosenses claramente nos dice que por medio de él fueron todas las cosas, así que la Trinidad estaba concertando armoniosamente lo que iba a suceder en la creación. Entonces estamos viendo evidencia bíblica en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento con respecto a la preexistencia del Hijo. Vuelvo a repetir, el Hijo es autoexistente, el Hijo es eterno, o sea, nunca tendrá un final, el Hijo es infinito, nunca comenzó a ser, nunca dejará de ser. Cuando hablo de su autoexistencia, es que él mismo es el generador de su propia vida, no fue creado por nadie, como muchos herejes piensan, que él es un Dios menor. Él no es un Dios menor, es Dios también, 100% Dios, 100% hombre, y eso lo vamos a ver en la unión hipostática también, que es algo que tocamos. Así que estamos viendo esas verdades en las Escrituras. Evidencia de sus obras, dice, en la creación, en la preservación de la creación, en la historia de Israel, en los pecados perdonados, en el levantar los muertos, porque tiene poder sobre la vida, en el juzgar, en el enviar el Espíritu Santo. Bueno, vamos a ver algunos textos, ya los demás los pueden revisar claramente en sus hogares con toda tranquilidad, pero aquí vamos a ver algunos textos nada más para no ocupar más del tiempo debido. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Dice lo siguiente, porque en él fueron creadas todas las cosas, y las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Entonces estamos viendo claramente que
el Hijo también tomó participación en la creación de todo lo que existe ahora. Entonces, Él es el generador de la vida, la fuente de la existencia de las demás cosas, ¿no? Cuando estuvimos viendo los argumentos filosóficos la semana pasada de la existencia de Dios, hablábamos que Él también viene a ser la causa con la cual todas las cosas existen, ¿no? Y está hablando claramente el libro de Colosenses con respecto a esto, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay, tanto lo de arriba como lo de abajo, lo que se puede ver como lo que no se puede ver, ¿no? Lo invisible, lo invisible, lo material como lo inmaterial, lo invisible, lo visible, lo inmaterial, lo material, todo cuanto existe ha sido creado por Él. No hay ni una, un predicador por ahí diría, dijo, no hay ni una molécula de la cual Cristo no sea responsable. O sea, Él ha creado todo cuanto existe, ¿no? Tronos, dominios, principados, toda autoridad ha sido creado por Él, por medio de Él, o sea, Él es la causa, pero también para Él. O sea, al final todo desemboca en los propósitos de Él. Entonces, Él es el autor de la creación. Bueno, Él preserva la creación, ya hemos visto hace un momento atrás que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y el versículo 17 dice, y Él es, estamos en Colosenses capítulo 1, versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea, todas las cosas no tienen existencia en sí mismas, sino que su existencia depende de la existencia de Dios, ¿no? Si Dios no existiese, caso que no es verdad, pero en caso de que Él no existiese, la humanidad entera y todo lo que existe ahora y lo conocido entraría en un cataclismo y dejaría de existir. ¿Por qué? Porque la existencia misma depende de la existencia de Dios, ¿no? Entonces, nosotros somos el efecto y Él es la causa. Bueno, en la historia de Israel, Pablo, que era la roca espiritual para el pueblo de Israel en su peregrinación, en el perdonar pecados, bueno, innumerables veces lo hemos visto, ¿no? Jesús, cuando se acercaba los hombres o las mujeres a ser sanados por Él, en muchas de las sanidades que Él hacía, decía, tus pecados te son perdonados. Y el único que tiene autoridad para perdonar pecados es Dios. Entonces, eso también nos da a conocer que la autoridad que Él ejerce es divina y son parte de las prerrogativas divinas, o sea, de los privilegios de la divinidad. Esto nos hace inferir de que Él mismo es divino también, ¿no? Isaías 43, verso 25, dice lo siguiente, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados, dice, ¿no? Eso decía Jehová al pueblo de Israel, el único redentor, ¿no? El único redentor. Ahora, aquí vemos que Él es el único que puede perdonar pecados. ¿A razón de qué? De que Él es Dios también. Él levanta a los muertos. Bueno, Lázaro fue levantado después de 4 días de muerto, así que podemos ver que ahí también Él tiene autoridad sobre la vida, ¿no? ¿Y por qué razón? Bueno, basta con ir a Juan. Y el versículo 4 del capítulo 1 de Juan dice, en Él estaba la vida, ¿no? En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, obviamente, Él es la fuente de la vida, y todas las cosas existen por causa de Él. Y bueno, Juan también repite en el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, dice. Entonces ahí Juan ya es más tajante con respecto a que el Hijo es la causa de todo lo existente. Bueno, hemos visto que Él dejaría al otro consolador, que es el Paracletos, el Espíritu Santo, lo dice Juan capítulo 15, Él envió al Espíritu Santo, efectivamente así fue. Vemos en el libro de Hechos cómo el Espíritu Santo, vemos más visible el ministerio del Espíritu Santo. No significa que el Espíritu Santo en ese tiempo comenzó a operar, no, Él siempre ha operado desde la creación y seguirá operando hasta el final, porque vemos en el capítulo 22 de Apocalipsis que dice el Espíritu.
está bien ahí presente. Así que es muy claro, ¿no? Es muy claro. Bueno, vemos que el Espíritu Santo, y habíamos hablado la semana pasada de la subordinación en la Trinidad, y bueno, el Espíritu Santo se subordina a la autoridad del Hijo, ¿no? Y funge el rol del ministerio del Espíritu Santo, que eso lo veremos cuando estudiamos ya neumatología. Entonces, aquí vemos evidencias acerca de las obras que hacen denotar que el Hijo es divino y también hacen denotar su preexistencia. Bueno, aquí vemos algunas manifestaciones como el ángel del Señor. Esta parte es bastante interesante porque vamos a ver algunas menciones importantes. Por ejemplo, en Génesis capítulo 16, versículos 7 al 14, vemos que cuando por instigación de Sara, Abraham echa fuera a Agar, ¿no? Que era su concubina, y con Ismael van al desierto, el ángel del Señor les habla. El ángel del Señor les habla. Vamos a ese pasaje. Génesis capítulo 16. Dice versículo 7, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que estaba en el camino a Shur. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuelve a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Y además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y le llamarás por su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Entonces aquí se presenta como el ángel de Jehová, pero cuando vamos al capítulo 21, versículo 17, dice, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde estás. Versículo 19, entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue lleno el odre de agua y dio beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y aquí vemos cómo el ángel de Jehová luego se aparece reconociéndose a sí mismo como Dios. Esto también lo vemos en Éxodo capítulo 3. Cuando vemos la zarza ardiendo, en el versículo 1 al versículo 6 dice, estaba apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, y llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios, ¿no? Y bueno, cuando él ve la visión, se acerca, versículo 4, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó, dice, Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí, dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es, ¿no? Tierra santa es, le dice. Y yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Pero cuando vemos el versículo dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza. Y de pronto este ángel de Jehová, en el versículo 6, se presenta como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Así que estamos viendo que el ángel de Jehová, el Hijo preencarnado, se muestra como el ángel del Señor, de Jehová, y también recibe adoración y demanda adoración de aquellos a quienes se presentan porque Él es divino también. Jueces capítulo 6. Vamos a Jueces capítulo 6. Versículo 11 dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiesarita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlos de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente.
Y ahí es donde Gedeón se queja por las cosas que estaban sucediendo, y de pronto él le demanda un sacrificio. Dice: entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendió el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Versículo 22, viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Entonces aquí vemos que él se presenta, pide un sacrificio en el versículo 18, lo vemos en el versículo 20 también. Ese sacrificio es consumido como un holocausto. Después Gedeón se percata que era el Señor en el versículo 22, y Dios mismo, que es el ángel de Jehová, le indica que no va a morir por haber visto la santidad de Dios. Entonces ahí vemos en tres casos cómo se manifiesta el ángel de Jehová, o el Hijo preencarnado, y cómo muestra su preexistencia, ¿no? Él no solamente apareció después de Mateo capítulo 2, capítulo 3, sino que él ya existía, siempre existía, ¿no? Lo hemos visto en la vida de Agar, lo estamos viendo en la vida de Moisés, lo estamos viendo en la vida de Gedeón, ¿no? Ahí, por ejemplo, vemos la zarza ardiendo, ¿no? Y Moisés viendo el ángel de Jehová que se presenta como el Dios verdadero. Vemos el ángel de Jehová consumiendo el holocausto y Gedeón asustado, ¿no? Por el holocausto consumido, y de pronto él se presenta como Dios también. ¿Qué más? Hay evidencia de su nombre, ya hemos hablado del Logos, el Hijo de Dios. Bueno, él siempre decía de sí mismo que él era el Hijo de Dios, por eso mismo que se le quería apedrear. Vamos a ver el título Jehová en Juan. Capítulo 12, versículo 37. Hasta el 41 dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio y quién ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se convierta y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Entonces, aquí notamos algo interesante, y es algo que Jesús dice, ¿no? Y cita la Escritura. Cita la Escritura de Isaías 53, quien ha creído nuestro anuncio, pero de pronto también cita en el versículo 40 a Isaías capítulo 6, ¿no? A Isaías capítulo 6. Y se lo aplica a sí mismo. Y es curioso porque se asemeja con Dios. Él se asemeja con Dios en el versículo 41, porque él dice: esto dijo cuando vio su gloria y habló acerca de él. Y si vamos a Isaías 6, vamos a recordar lo que pasó ahí. Isaías entra al templo, tiene una visión y ve al Señor, dice: los que cierran de la puerta se conmovían, y el templo se llenó del humo de la gloria de Dios. Entonces estaba la misma presencia del Dios Todopoderoso allí. Y cuando le da esa visión de quién irá por nosotros, Isaías dice: heme aquí, envíame a mí. Y de pronto le dice esto: yo voy a cegar los ojos de ellos y voy a endurecer su corazón para que no sean sanados. O sea, el ministerio de Isaías no iba a ser fácil, pero eso lo dice Dios, ¿no? Y podemos entender que era Dios el Padre que estaba hablando con Isaías, pero sin embargo Jesús aplica ese texto a sí mismo, ¿no? En su propio ministerio, dando a entender que él se hacía igual a Dios también, ¿no? ¿Qué más? A ver, otro pasaje más que ver: Adonai, Mateo capítulo 22, y ese es uno de los títulos que lleva a Dios como Señor, y habla de soberanía,
Mateo capítulo 22, 44. Dice lo siguiente: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, dice, citando al Salmo 110, versículo 1, y se lo aplica a sí mismo, ¿no? Esta palabra Señor es la palabra Adonai, que era un título para Dios como soberano, como Señor, pero se lo aplica a sí mismo, se lo aplica a sí mismo. Entonces vemos evidencias en sus nombres acerca de su preexistencia, de sus atributos divinos con respecto a su persona. Es interesante poder ver en las Escrituras cómo Él se hace ver a sí mismo como Dios, porque obviamente Él era Dios. Atributos divinos. Bueno, hemos hablado de algunos atributos divinos acerca de su persona. Uno de ellos también sería la omnipotencia, lo hemos visto innumerables veces, cuando Él podía tener control sobre la naturaleza, también ahí está evidenciando, aunque sus atributos y cualidades divinas estaban siendo veladas por su humanidad, Él en algún momento tuvo chispazos y fulgores de su divinidad en medio de su humanidad, ¿no? Y ojo, no quiero decir con esto que la humanidad de Cristo reprimía la divina, no, de ninguna manera, de ninguna manera. Más bien su humanidad estaba sometida a su divinidad, ¿no? Su humanidad, su naturaleza completa, humana, estaba sometido a su naturaleza completa y divina, ¿ya? Pero él había decidido por voluntad propia, y eso es lo que decimos nosotros por la kenosis, el vaciamiento de Cristo en Filipenses capítulo 2, él había decidido por voluntad propia no hacer el uso abierto que obviamente lo hacía en la gloria al lado de su Padre, de sus atributos y cualidades y perfecciones divinas, sino simplemente él los veló, lo dejó voluntariamente de usarlos, ¿sí? No es que habían cesado, ojo, porque si decimos eso equivaldría a decir que ya él dejó de ser Dios cuando se encarnó. No, definitivamente eso es una herejía. Lo que estamos diciendo es que él voluntariamente se determinó a no hacer uso de sus atributos divinos en todo su esplendor, ¿no? Simplemente él utilizó cuando creía conveniente sus atributos divinos, cuando según sus propósitos, según su voluntad, ¿no? Bueno, ahí vemos la omnipotencia, vemos la omnisciencia. El Señor podía estar en todo lugar, ¿no? Y aquí había un conocimiento anticipado de las cosas. Por ejemplo, vamos un momento, Juan, nada más, vamos a ver uno o dos versículos, no vamos a ver más. Juan capítulo 1, versículo 48, y este versículo es clave, dice, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás, le dijo así. ¿Y por qué? ¿Qué estaba pasando allí? Se suponía que Natanael estaba solo debajo de la higuera y no había nadie de ahí. ¿Cómo es que Jesús pudo verlo antes de siquiera estar físicamente en el lugar? Y es porque obviamente Él es omnisciente. Y este atributo de la omnisciencia implica que Dios está en todo lugar. Y hemos visto en teología propia que es un atributo que corresponde a la deidad, a la divinidad. Así que ahí también podemos ver que sus atributos divinos expuestos en su ministerio terrenal certifican que él era un ser puramente divino, puramente humano también. La omnipresencia. Bueno, ahí hace una promesa él cuando ya está por ascender en la gran comisión, ese pasaje, esa porción de la escritura que tenemos, que siempre predicamos, siempre mencionamos. Él dice que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo podría ser posible si él ya ascendía? Porque la omnipresencia implica el hecho de estar en todo lugar. Perdón, cuando hablaba de la omnisciencia me refería a que él sabía todas las cosas. Perdón, voy a recapitular, voy a hacer que se pueda confundir. Cuando se habla de la omnisciencia, estamos hablando acerca
de que Dios conoce todas las cosas y el Hijo conoce todas las cosas. Cuando Natanael estaba debajo de la higuera, aunque él no estaba en ese lugar físicamente, él sabía que él estaba allí porque él es omnisciente, él conoce todas las cosas y nada, ningún conocimiento está velado para su intelecto, ¿no? Y eso también nos hace ver su omnipresencia, eh, porque él también, aunque no estaba físicamente ahí, también estaba su ser allí en ese momento, porque él es omnipresente y puede estar en todo lugar. Así que ahí en este hecho de Natanael debajo de la higuera y se sorprende, por eso él dice esa declaración, tú eres el Hijo de Dios, y Jesús le dice, cosas mayores verás, porque estaba haciendo uso de sus dos atributos, tanto la omnisciencia, de saber lo que estaba pasando aunque no estaba físicamente ahí, y de ver las cosas que estaban pasando aunque físicamente también no estaba allí. Cuando hablamos de la autoexistencia, ya lo hemos dicho en Juan capítulo 1, dice, Él era la vida y era la luz de los hombres, dice, y esta vida era la luz de los hombres. Entonces estamos hablando que Él es la fuente de la vida, ¿verdad? Hemos visto claramente, por ejemplo, en primera de Pedro capítulo 2, versículo 21, y en Isaías 53, que no había engaño en la boca del Señor. Vamos un momento a Primera de Pedro a leer ese pasaje. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice lo siguiente. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni selló engaño en su boca, dice. ¿Por qué? Porque él era santo. Cuando se habla del siervo sufriente, Isaías profetiza de este personaje que iba a sufrir y que Jehová iba a quebrantarlo. Era obviamente, calza perfectamente todo lo que se está diciendo, las características y los rasgos de ese sacrificio con el sacrificio de Cristo. Y una de las cosas que se menciona es que él también fue como oveja al matadero. No había engaño en su boca, no había pecado en él. Y esto nos va a llevar a pensar más adelante en este mismo estudio sobre la impecabilidad de Cristo. Eso ya será un tema que vamos a tocar dentro de un momento y vamos a revisarlo después. La inmutabilidad. El autor de Hebreos dice claramente que Jesucristo es el mismo hoy y por los siglos de los siglos. O sea, en él no hay variación. Esto nos lleva a pensar en Santiago capítulo 1, versículo 17, donde dice que el Padre de las luces, de donde procede toda buena dádiva, es el Padre de las luces, en él no hay mudanza ni sombra de variación. O sea que el Padre es inmutable, el Hijo también es inmutable, ¿no? Este atributo también es parte del carácter del Hijo. Y no solamente estos, amados hermanos, todos, y hay que entender algo, todos los atributos que hemos visto en teología propia con respecto al ser de Dios, no solamente estamos hablando del Padre, sino del ser de Dios, también encajan perfectamente y son parte inherente, o sea, en esencia, del Hijo. Él es omnipotente, omnisciente, Él es libre, Él es infinito, Él es eterno, Él es amor, Él es bondad, misericordia. Tanto los atributos comunicables como incomunicables también son parte del Hijo. Que Él ejecute roles diferentes no implica que Él sea diferente a la persona de Dios el Padre, sino que los mismos atributos reposan, si se puede decir así, en él también. ¿Por qué también decimos que Cristo es divino y podemos ver su naturaleza por la adoración que recibe? Los ángeles le adoran, los hombres le adoran y lo hemos visto. Sin embargo, cuando Pedro llega a la casa de Cornelio y Cornelio se postra delante de él, Pedro le dice, levántate, no te arrodillas delante de mí. Cuando Juan se postra ante el ángel, ¿qué le dice el ángel? No hagas eso, yo soy también consiervo tuyo. Entonces, ni los ángeles, ni los humanos, en este caso los apóstoles, han decidido recibir adoración. Pero qué curioso que el Hijo sí ha dejado de recibir adoración, se ha permitido que se le adore. ¿Por qué razón? Porque Él es Dios. Todos los seres vivos le adorarán. Uno de los
de los pasajes, de ahí sí vamos a buscarlo en la Biblia, es Filipenses capítulo 2. Bueno, lo sabemos de memoria, sabemos que toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Él es el Señor para gloria de Dios Padre. Y cuando Pablo dice estas cosas, está citando Isaías 45:23. Isaías 45:23. Y vamos al pasaje. Isaías 45:23. Y dice lo siguiente: por mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, a él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. Entonces, hablando Jehová claramente acerca de los ídolos de Babilonia. Y en el versículo 22, mira lo que dice: mirad a mí, sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más, dice. Y está hablando de la unicidad de Dios, que Él es un Dios único, y es verdad, Dios es único. No hay otro ser en el universo entero, en el vasto universo que Él creó, comparable a Él, ¿no? Y hemos visto que Dios es comprendido, el ser de Dios es comprendido por tres personas que coexisten armoniosamente: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿No? O sea, el Dios triuno, como dicen algunos teólogos, el Dios triuno. Y cuando Pablo habló a los filipenses y dice esto acerca de esta profecía de Isaías 45:23, está hablando de Cristo, de la kenosis, del vaciamiento de Cristo, que el Hijo se despojó en el sentido de ser Dios, porque se humilló encarnándose y no dejando a un lado, sino privándose del uso de sus propios atributos divinos, y por eso va a recibir la exaltación. Pero es curioso que cuando cita eso, está hablando Isaías acerca de Dios, y ahí podemos ver la relación que hay, ¿no? Así que el Hijo, inferimos por todo lo que estamos estudiando, que Él es un ser divino también, ¿no? El Hijo no es simplemente un hombre, sino que era el Hijo de Dios Altísimo. La naturaleza humana de Cristo, bueno, eso es un poquito más, en un sentido más fácil que lo anterior. ¿Por qué? Porque vemos también en las Escrituras, así como la divinidad era real en Cristo, también la humanidad era real en Cristo. Fue nacido de mujer, su madre fue María, la Virgen María, en ella se cumplieron las profecías, bueno, en Cristo se cumplieron las profecías, y ella fue el instrumento, el vaso, el vehículo, donde Dios cumplió sus propósitos y su voluntad. En ella Dios se le eligió por voluntad propia y libremente a que ella fuera la madre del Hijo de Dios, y ahí lo enseña la Escritura. No lo podemos ver en Mateo capítulo 1 o en Gálatas capítulo 4. Vemos también que Lucas narra acerca del crecimiento de Cristo. Él crecía, dice, y crecía en sabiduría y crecía en favor para con los hombres. Y vimos que el Señor no vino solamente, no vino y su humanidad ya era un hombre adulto, sino vemos que Él está siendo gestado en el vientre de una mujer, nace en un pesebre, eh, bueno, para los propósitos del conocimiento de la vida y persona del Señor. No es necesario narrar su niñez y su adolescencia, pero hay pequeños chispazos que la Escritura deja acerca de su niñez, de su adolescencia, y llega a su juventud, ¿no? Donde con claridad y tratando de ser lo más enfático posible se narra su vida, pasión y milagros, ¿no? Y lo vemos allí en las Escrituras. Una de las cosas que es importante recalcar, que Él era igual que nosotros, pero sin pecado. Hebreos capítulo 4, y eso es importante poder subrayarlo, ¿no? Cuando lo estemos enseñando, porque es parte importante de la cristología, ¿no? Si bien es cierto, el Hijo de Dios era, era la divinidad completa en Él, era también un humano completo, ¿no? Algunos teólogos se inclinan a decir era 100% Dios, 100% hombre, pero Ernst Sproul, un gran
pastor, filósofo y teólogo, dice que la palabra mejor empleada debería ser un ser humano completo, la divinidad completa, ¿no? Y esto formaba la persona del Señor Jesucristo. Bueno, vemos Hebreos capítulo 4, versículo 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que nos pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y eso implica, y lo podemos ver en Mateo capítulo 4, él fue tentado, ¿sí? Él fue tentado. En todo el tiempo de su vida ha sido tentado por Satanás, y siempre han buscado ocasión para destruirle, hasta que él permitió en su soberanía que fuese así posible, que lo crucificaran, pero antes no. Aún el tiempo de su crucifixión fue dirigido y orquestado por él, pero vemos él que hay una identificación con el ser humano, con la vasta y abismal diferencia en que él nunca pecó. Y eso nos enseña la impecabilidad del hombre, ¿no? Y eso lo vamos a ver dentro de un momento. ¿Qué más podemos observar, amados hermanos? Dice la naturaleza humana de Cristo, pero también, así como, lo que comprende su naturaleza humana, también implica y eso es un misterio, no me pregunten cómo es posible, pero esto es un misterio que por más que tratemos de tratar de llegar a comprender, nuestra mente es tan pequeña, tan finita, hasta el más capacitado y brillantes de los intelectuales cristianos de este mundo no han llegado a comprender tan gran misterio, pero también tenía una parte inmaterial, o sea, tenía un espíritu, dícese alma, una parte inmaterial como una parte material, la naturaleza humana de Cristo. A ver, por ejemplo, en su crucifixión, Mateo capítulo 26, vemos que hay una mención acerca de su naturaleza humana, que poseía parte inmaterial, o sea, dícese alma, espíritu. En el versículo 26, capítulo 26, versículo 38, dice la Escritura. Entonces Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y esto podría entenderse como una expresión, ¿no? Pero realmente tenía una parte humana, una parte inmaterial dentro de su composición humana, ¿no? Mateo 27, versículo 50 dice, mas Jesús habiendo orado, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu, dice. Entonces eso significa que él había muerto en ese mismo instante. Ahora, es importante poder también resaltar, aunque me estoy adelantando un poco, cuando hablamos de su muerte, no estamos hablando de que Dios murió. Como vuelvo a repetir, la vida, la composición humana de la constitución del ser de Jesucristo, ¿sí?, estaba supeditado a la parte divina. Así que cuando él prometió en Juan capítulo 10 que iba a poner su vida y volverla a tomar, efectivamente estaba diciendo que sí, físicamente su parte humana iba a morir, pero como su parte humana estaba coparticipa con la divina y es sustentada por la divina la trajo nuevamente a la vida. De tal manera que así es como le fue posible a la persona de Jesús resucitar de entre los muertos, por el simple hecho de que no era simplemente un hombre, sino que también, aparte de ser un verdadero hombre, era verdaderamente Dios, ¿no? Ahora, esto es un misterio, como vuelvo a repetir, y algo complicado de entender, pero es lo que podemos observar en las Escrituras, ¿no? Y lo que la teología sistemática ha tratado de responder a las inquietudes que muchos hemos tenido en algún momento, ¿no? ¿Qué pasó? Cuando Cristo murió, ¿murió Dios? Bueno, no, ya sabemos que la respuesta es que la parte humana de Cristo murió, pero la divina la trajo nuevamente a la vida, por lo mismo que la constitución de Jesús, su parte divina, siendo Dios, le es imposible morir,
porque vuelvo a repetir, uno de los atributos de Él es la eternidad y es la infinitud. Y la eternidad nunca deja de ser. Y lo infinito no puede ser finito. Entonces ahí respondemos esas preguntas. Algo que también podemos ver que él estaba sujeto a limitaciones humanas, ¿no? Y esto era parte de la composición humana del ser de Jesucristo, ¿no? Podía tener hambre, tenía sed, estaba cansado, lloró cuando, no porque Lázaro muriera, sino por la incredulidad al llorar Marta y María por su hermano Lázaro, ¿no? Él lloraba básicamente por la incredulidad de los hombres, no tanto porque no tanto por Lázaro, porque en su parte divina él sabía que iba a resucitarlo de los muertos, por su omnisciencia, ¿no? Entonces, o quién sabe, tal vez su parte humana se condolió, ¿no? Por la muerte de su amigo, pero eso no implica, no estorbaba, pues, ¿no? Los propósitos divinos. Es un misterio realmente todo esto de la... Y eso estamos hablando un poquito, ¿no? De la unión hipostática, ¿no? De las dos naturalezas coexistiendo en un solo ser, que también es un misterio. Fue tentado, obviamente, pero no pecó, y eso lo vemos en el capítulo 4, lo respondimos hace un momento en Hebreos 4:15, y también hay algo importante que hablar, y me estoy adelantando igual a lo de la impecabilidad. Cuando Jesús fue llevado a ser tentado, era para probar que él realmente es impecable, ¿no? O sea, él no puede pecar. ¿Por qué? Porque va contra su naturaleza. Cuando en algún momento estuvimos viendo teología propia, estábamos hablando acerca de que si Dios es capaz de crear el mal, habíamos dicho, y esto también lo dice Evis Carballosa, que Dios conoce el mal de forma teórica, más no experimental. ¿Sí? Más no experimental. Él entiende el dolor humano, él entiende la miseria humana, él entiende el pecado del hombre, pero él nunca lo practicó. Lo entiende de forma teórica, pero no más de forma experimental, porque el hecho de que él hubiese experimentado el pecado y que haya pecado, eso implica que violaría directamente el atributo de su santidad, de justicia, y otros atributos más que están enlazados. Entonces él no podría ser ni justo ni santo, y todo lo que él diría sería una completa mentira, la Biblia una mentira, y si él es una mentira en sí misma, lo más probable es que ni exista, ¿no? Entonces, esto es importantísimo, es una verdad central, ¿no? Cuando hablamos de que él fue tentado, implica de que él fue probado, pero demostró ser impecable, ¿no? O sea, demostró que como su parte divina es santa y está la humana supeditada a su divinidad, aún su parte humana no estaba cedida al pecado, sino que fue puramente santa, su parte humana, no solamente su parte divina, porque alguien podría decir por ahí, no, sí, su parte divina era santa, pero su parte humana podía pecar. No. Todo el ser de Jesucristo, del Señor Jesucristo, toda su composición, toda su constitución, era intrínsecamente santa, porque la parte humana había sido santificada en la persona de Dios, en la persona divina, y porque también el pecado hereditario no fue pasado a él, a pesar de que nació en el vientre de María, pero la semilla no era de José. Dios le preparó un cuerpo, ¿sí? Le preparó un cuerpo en el vientre de María y asumió un cuerpo humano uniéndolo a su naturaleza divina, ¿sí? Pero una naturaleza humana pura. ¿Por qué? Porque no se transmitió el pecado de forma hereditaria, porque no la semilla, por decirlo así, como se fecundó el vientre de María, no fue por José, fue una obra sobrenatural, ¿sí? Bueno, es bastante profundo todo eso, pero es importante resaltarlo por las dudas que puedan pasar. Tenía la capacidad de morir, efectivamente murió y resucitó. ¿Qué más? Vemos, bueno, una de las emociones del Señor, el quebrantado, bueno, llorando,
Es una imagen nada más para poder pensar en eso. Bueno, vamos rápidamente a la encarnación de Cristo, ¿no? Dice, ¿qué pasó cuando Él se encarnó? ¿No? Él tomó no, tampoco es correcto decir Él adoptó, ¿no? Sino que Él unió un cuerpo humano, 100% humano, con toda su composición humana, a su ser divino en la encarnación. Vamos a leer un texto aquí, dice, aquel acto divino, que es la encarnación respondiendo a eso, es aquel acto divino mediante el cual la segunda persona de la Trinidad nació como un hombre, tomando la naturaleza, la carne y la forma humana. Con ello vemos en las Escrituras expresiones que denotan su humanidad, ¿no? ¿Qué pasó cuando él adoptó un cuerpo humano? Bueno, aquí hay cambios en su posición y en su estado. Cambió de lugar porque obviamente dejó el cielo para tomar su lugar en la tierra, nació en un pesebre, cambió de posesiones, porque ahora ya no se encontraba en todo el esplendor y en la gloria con la cual él estaba acostumbrado. Es más, en la oración, en Juan capítulo 17, dice, ¿no? Devuélveme a la gloria con la cual estaba contigo, dice, ¿no? Porque obviamente ahí recibía adoración de los hombres, pero no era como la adoración en el cielo, que era constante y pura, ¿no? Un cambio con respecto a la manifestación de su gloria. ¿Por qué? Porque su gloria fue velada, ¿no? Vuelvo a repetir, su gloria fue velada. Y un cambio de estado. Nos referimos al cambio de estado, ¿por qué? Porque era puramente divino, pero en la encarnación él adopta la naturaleza humana, perdón, no adopta, sino él toma la naturaleza humana y no, hay que buscar la palabra correcta, toma la naturaleza humana y la hace parte de su naturaleza divina. Ojo, no estoy diciendo que ambas naturalezas son entremezcladas y fusionadas. No, no son funcionadas tampoco. Hay que ser bien delicado en la terminología que usamos para poder explicar un misterio, ¿no? Como este, que es la encarnación. La naturaleza humana y la naturaleza divina no es que se fusionaron, coexisten en la persona del Señor Jesucristo, para hacerlo lo más simple posible. ¿Cuáles fueron los propósitos por los cuales Cristo se encarnó? ¿No? Cristo se encarnó y vino a la tierra, Dios envió a su Hijo al mundo. ¿Por qué razón? Era para compartir su propia vida eterna con los hombres, ¿no? Tenemos la vida eterna cuando creemos en Cristo Jesús. Eso lo dice claramente las Escrituras, Jesús mismo lo dijo. Dios se encarnó para revelarse en forma humana, ¿no? No había forma de poder mostrarse al mundo en su divinidad, ¿no? Aparte hay algo muy importante y el tema de la identificación, ¿no? Cristo murió, Cristo se hizo carne para identificarse con los cuales iba a salvar, ¿no? No podía ser divino y morir por los humanos, tenía que ser un perfecto humano para morir por los humanos imperfectos. Entonces, por eso hablo de la impecabilidad y hemos hablado de la encarnación. Estamos hablando de la encarnación. Entonces, Él reveló su forma humana de esa forma. Lo podemos ver en Juan capítulo 1, versículo 18. Dios se encarnó para conocer la vida humana por experiencia. Ojo, hemos dicho hace un momento, la vida humana por experiencia, no el pecado por experiencia. La vida humana es conocida por Él por experiencia, mas no el pecado. Porque claramente el mismo autor de Hebreos dice que Él no pecó, ¿no? Él no pecó. Y hace el énfasis muy marcado para dejar bien en claro que nuestro Señor Jesucristo es impecable. Porque no tendría ningún sentido que Él fuera pecador y muriera por los pecadores. Pues ¿de qué se nos está redimiendo? No habría ninguna redención, esa redención no sería efectiva. Eso implica también que los cambios en las personas que han sido creyentes no sería efectiva. ¿Y cómo es que han cambiado? Entonces, bueno, hay que ser exactos en lo que decimos. Hebreos capítulo 2, versículo 17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote,
en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, o sea, para aplacar por medio de un sacrificio el pecado del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y puedo añadir a esto lo que ya hemos leído en el 4:15, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, o sea, como seres humanos, y eso es importante, nuestra semejanza como seres humanos, pero sin pecado. Entonces, él ha sido tentado, era necesario su humanización, si se puede usar el término, ¿no? Fue necesario su humanización. Perdónenme si algún teólogo está viendo esto, y si la frase no es correcta, me disculpo. No humanización, sino que a veces hay términos que no sé cómo explicarlos para poder entender esta... No, no es humanización, porque eso implicaría que él se hizo completamente humano, y volvemos a recaer en el mismo error. No humanización, ¿no? Su encarnación, perdóname. La palabra correcta es su encarnación. Entonces, era importantísimo que Él se encarnara para poder asemejarse a nosotros, poder por experiencia conocer la humanidad, más no el pecado, porque Él no pecó. Vuelvo a recalcar, la humanidad de Cristo no es que se sentía tentado la parte humana de Cristo a pecar y la divina como que la retenía, no. La parte humana de Cristo también era puramente santa, puramente impecable, puramente íntegra, pura. ¿Por qué razón? Porque ya hemos explicado hace un momento atrás, porque en su gestación no había participación del pecado, porque no habían dos padres humanos, sino un vientre humano, o solamente un vientre humano, y el acto sobrenatural de Dios de formar un embrión en el vientre humano. Así que el pecado hereditario no se pudo heredar. Y lo segundo es porque la divinidad que comprende el ser del Hijo de Dios santificaba completamente la persona humana, o la parte humana, ¿no? La naturaleza humana, no la persona humana, sino la naturaleza humana. Dios se encarnó para poder morir por los pecadores y salvarlos, ¿no? Y eso lo hemos visto hace un momento en Hebreos capítulo 2, versículo 18, acá también en el versículo 9 dice, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, dice, gustase la muerte por todos, así que era necesario que él probase eh, la muerte física y la ira de Dios sobre los pecados que él cargaba. No sus pecados, sino los pecados que él cargaba. Aquí vemos, es interesante, ¿no? Cómo el Dios de todo el universo pudo llegar a hacerse un bebé, ¿no? Tan delicado, tan vulnerable, ¿no? Y cómo Dios sobrenaturalmente, su Padre, lo guardó de Herodes, lo guardó de los hombres malvados. Es increíble, no sé, simplemente nos queda admirarnos por lo que el Señor nos está mostrando, pero es algo increíble. Vamos rápido. Dice, el nacimiento virginal, Cristo no tuvo ningún padre humano, es uno de los milagros más grandes de toda la historia. Sin embargo, las Escrituras proclaman clara y autoritativamente que la encarnación se llevó a cabo por la actividad del Espíritu Santo en el vientre de María, la Virgen. Bueno, ya se lo hemos dicho, se lo encuentra en Mateo capítulo 8, es muy simple de leerlo. Cristo nació antes de que su madre hubiera conocido sexualmente a cualquier hombre. Dice, y eso es claro, porque María le hace la aclaración al ángel, le dice, pero yo no he conocido a ningún hombre. Eso también lo podemos leer en Lucas, ¿no? En Lucas capítulo 1, él no había conocido a un hombre, no había sido desposado, o sea, todavía estaba en el proceso de noviazgo con José. Así que José no se había adelantado nada. Y no había tocado otro varón, así que era virgen, no pura. ¿Qué más podemos ver ahí? El nacimiento virginal es una enseñanza central de las Escrituras, explicando cómo Dios llegó a ser hombre, teniendo que ser creído y enseñado por cada verdadero maestro de la palabra de Dios. Y hay dos menciones importantes que hacer con respecto al nacimiento virginal de Cristo. El primero es que no confundamos que María era, cuando nos referimos a que María era pura,
no nos referimos a que María era inmaculada, ¿no? Como el dogma de la Iglesia Católica que cree la Inmaculada Concepción de María, ¿no? No que María era pura y Dios la eligió porque era pura y santa y ella sin pecado, ¿no? La Biblia dice claramente en Romanos capítulo 3 que todos pecaron, aún la madre del Señor pecó, no era sin pecado, ¿no? Y, y lo dice claramente hasta ella misma, ¿no? Lucas capítulo 1, versículo 46. Dice en versículo 46, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Y ahora, aquí vemos claramente, dice, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Entonces implica que ella también se hace, entiende que ella es pecadora, ¿no? Entiende que ella es pecadora. Sin embargo, Dios eh, tuvo misericordia de esta mujer y en el cántico lo dice claramente. Dios tuvo misericordia de ella y Dios lo usó como un instrumento para traer a su hijo. Entonces no hay inmaculada concepción porque aún María necesitaba de un Salvador. Ahora, hay que ya otra cosa importante que revisar, y esto lo encontramos en que se cumple la profecía del capítulo 7 de Isaías, y, y este pasaje ya lo hemos leído hace un rato, lo hemos leído hace un rato, una virgen nos es dada, dice, perdón, ese es otro verso, perdón, me equivoqué de texto. Isaías 7:14, cuando mencioné me equivoqué de texto. Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo os dará una señal, dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarán su nombre Emanuel. Y esto está muy claro cuando vemos en el capítulo 1 de Mateo, lo dice claramente. Mateo 1:23 dice, he aquí una virgen, y miren la cláusula anterior, versículo 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aquí hay dos cosas importantes y las voy a leer para que lo podamos tener en mente. Y este es un versículo que muchos han utilizado para negar el nacimiento virginal de Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra en hebreo que se utiliza en Isaías 7:14 es la palabra alma, que significa, bueno, lo traducen como virgen, en la Reina Valera, pero significa joven en edad de casarse, mujer muy soltera. Pero esto puede implicar que no necesariamente era virgen, ¿no? Pero Mateo, al citar el versículo en el capítulo 1, versículo 22, 23 de Mateo, eh, dice, no traduce como joven, sino como virgen, con el vocablo griego partenos, ¿no? Dando legitimidad que lo que se quería decir en Isaías 7:14 es que realmente era una virgen, o sea, una mujer pura, que nunca había tocado varón, ¿no? Que nunca había sido desflorada, por decirlo así. Entonces esta mujer era legítimamente virgen y, eh, y cuando nació nuestro Señor Jesucristo continuó siendo virgen, ¿no? Versículo 25 dice de Mateo, capítulo 1, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús, dice. Y le puso por nombre Jesús. Entonces, es otro misterio más, el nacimiento virginal, cómo es que nuestro Señor pudo nacer y ella continuó siendo virgen y José no perdió el privilegio de conocerla, o sea, de llegarse sexualmente a ella y, y dio a luz, ¿no? Dio a luz otros hijos más. O sea, la Virgen María en algún momento dejó de ser virgen porque sabemos en las Escrituras que Jesús tuvo otros hermanos, es más, muchos se apoyan en el libro de Santiago diciendo que el libro de Santiago de Jacobo era uno de sus medios hermanos de Jesús.
y que vemos también algo interesante allí. Bueno, la Septuaginta de punto C de este punto 5, cuando hace la traducción al griego, también usa la palabra partenos, ¿no? Que usa Mateo para enfatizar que era una mujer virgen, ¿no? Casta. No, casta no, bueno, eso es aplicable al varón. Era una mujer virgen, no había conocido hombre alguno. Ahí vemos una imagen, ¿no? Referencial. Ahí está el ángel del Señor que le habla a María. María está sorprendida del anunciamiento del ángel. Y vemos, pues, ¿no? El proceso tan maravilloso del nacimiento del Señor o la gestación en el vientre de María. Bueno, la unión hipostática, ya estamos llegando a los puntos más fuertes, ¿no? ¿Qué significa la unión hipostática? Ya lo hemos dicho hace un momento, significa que el ser de Jesucristo está compuesto de la naturaleza divina, de la naturaleza divina completamente divina, en un 100%, y la naturaleza humana completamente humana. O sea, hay un término teológico que se utiliza cuando se habla de Jesús, que es el único ser teantrópico. ¿Qué significa eso? Teos de Dios, trópico, antrópico, o antropos de ser humano o de humano. Entonces lo que se está hablando es que es tanto Dios como tanto hombre. Vuelvo a repetir, esto es un misterio que no vamos a poder comprender simplemente, pero eso es lo que la Biblia nos enseña y la teología sistemática ha tratado de alcanzarnos. Respecto a la revelación. Entonces vemos aquí que la naturaleza del ser de nuestro Señor Jesucristo es inconfundible, o sea, ambas naturalezas no están mezcladas, ni la divina ni la humana, tampoco son la misma cosa, no están mezcladas, lo dije hace un momento, son inmutables, o sea, no cambian, lo divino no pasa a ser humano, lo humano no pasa a ser divino. Lo humano no se diviniza, lo divino no se humaniza, como cometí el error hace un momento de decirlo, no se humaniza, no cambia en ese sentido, ambos naturalezas continúan siendo como son. ¿Qué más? Son inseparables, dice. Desde que se unieron ambas naturalezas y cuando Jesucristo fue engendrado en el seno de María, han seguido unidas y estarán unidas por toda la eternidad, ¿no? Ahí vemos también esta verdad. Schaffer, un hombre de Dios, un teólogo, que tiene volúmenes extensos y bastante densos de teología, comenta lo siguiente con respecto a la unión hipostática, ¿no? Es la unión de carácter hipostático, es una unión de dos naturalezas que en sí mismas son independientes y distintas. La expresión unión hipostática les corresponde a la teología y solo es aplicable a Cristo, en quien, como en ningún otro, se unen dos naturalezas distintas y disímiles, o sea, no se pueden dividir, no se pueden separar. ¿Algún texto, por ejemplo, para poder revisar esa verdad? Vamos a Hebreos capítulo 2, para hacer eco nada más de lo que ya hemos dicho, de lo que hemos enseñado. Hebreos capítulo 2, bueno, ya hemos visto el versículo 17, vamos al capítulo 7 de Hebreos, versículo 24 al 25, dice lo siguiente: mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces vemos claramente lo que dice la Escritura aquí, ¿no? Él tiene un sacerdocio inmutable, o sea que él nunca va a cambiar, como persona divina, ¿no? Él también puede salvar perpetuamente, y ya lo ha dicho el autor de Hebreos antes, que para que eso fuese necesario tenía que hacerse semejante a nosotros, ahí vemos su parte humana, ¿no? Y para salvar perpetuamente a los que se acercan por él a Dios, dice, viviendo para siempre, interceder por ellos. Si él intercede por ellos, porque hay cierta comprensión de la humanidad, y por eso implica aquí que en la sabiduría de Dios era necesario que él se hiciera semejante
semejante a los hombres. ¿Qué más podemos revisar aquí? Romanos capítulo 1, versículo 3 dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Y aquí vemos de forma muy clara la unión hipostática, o sea, la unión de estas dos naturalezas. ¿Por qué? En el versículo 3 se habla del Hijo, del linaje de David, o sea, su linaje humano venía desde el linaje de David, ¿sí? Y esto hablando de su humanidad, de su ascendencia, ¿no? De su ascendencia, porque descendencia no tuvo, su ascendencia llega y va más allá de David, pero dice, a la par, su divinidad vemos porque fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu que moraba en él, ¿no? Que hacía, que le levantó entre los muertos, y ningún ser humano ha podido ser levantado entre los muertos, excepto Lázaro, que Dios lo levantó, pero por sí mismo nadie puede. Entonces, ahí vemos su divinidad y su humanidad en estos dos pasajes de las Escrituras. Vemos algo interesante, bueno, el software Redil publicó esta imagen y me pareció apropiada ponerla. Vemos ahí cómo el Señor desciende de los cielos, cuando Él decía, yo soy el pan del cielo que desciende, yo soy el pan de vida que desciende de los cielos, es muy claro, ahí está descendiendo de los cielos. Se hizo bebé, niño, joven, y fue a la cruz, ¿no? Se despojó a sí mismo, ahí lo vemos. Vemos cómo Él se encarnó, ahí vemos la encarnación, ahí vemos la kenosis, el vaciamiento de Cristo, despojándose, esa es su humillación, no despojándose, sino privándose del uso de sus atributos. Y vuelvo a recargar esas cosas para familiarizarnos con los términos, ¿sí? Vamos a la impecabilidad, ¿no? ¿Qué es la impecabilidad? Bueno, es una perfección de Dios, incluyendo previamente bajo sus demás atributos, es la de la santidad. La santidad es aquella cualidad esencial de la naturaleza de Dios por la cual se mantiene su propia excelencia moral, aborrece el pecado, demanda pureza de sus criaturas mortales. Cuando Cristo llegó a ser hombre, continuó poseyendo todos los atributos de la divinidad. Bueno, podemos hacer hincapié en eso, incluyendo la santidad. Su santidad hizo posible que Él pecara, su santidad le hizo posible, ahí está mal escrito, su santidad le hizo posible que no pecara, ¿no? Que no pecara, ahí escribí mal, que no pecara o habría cesado de ser Dios, ¿no? Su santidad le hizo posible que no pecara o habría cesado de ser Dios. Así que ahí, por favor, los que están siguiendo los separata, corrijan ahí, debería decir, su santidad le hizo posible que no pecara o habría cesado de ser Dios. A ver, vamos a algunos pasajes. Hebreos 4. Perdón, Hebreos 7:26 dice, porque tal sumo sacerdote nos conviene santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, dice. Entonces, hablando claramente de su santidad, ¿no? De su santidad. Bueno, hay esos pasajes que conocemos, que los hemos leído ya también, y hemos explicado previamente, porque nos adelantamos a hablar de la impecabilidad, porque se unía con lo que estábamos diciendo. La impecabilidad es simplemente el hecho de que a Jesús le era imposible pecar. Y hay que entender la dinámica de los atributos de Dios, ¿no? Un atributo no puede violar otro atributo. Es más, muchos de los atributos juegan un papel con otros en la ejecución de los actos de Dios, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo breve nada más, Dios no puede emitir juicios sin misericordia. Dios no puede salvar despojándose del amor. Dios no puede ser santo y a la vez dejar de ser recto.
O sea, esas cosas no van, ¿no? No es que los atributos de Dios fueran como camisas que yo uso cada día y desecho la otra, no. O sea, todos los atributos de su divinidad congenian mutuamente, ¿no? Entonces, alguien podría decir por ahí, pero si Dios es todopoderoso, todo lo puede, ¿por qué no puede pecar? Bueno, porque al decir esa eh, media verdad, si podríamos decirlo así, porque Dios sí le es posible todo, pero si el pecar va a violar la santidad de Dios e ir contra su naturaleza, en él mismo como ser habría una incongruencia, ¿no? Una incoherencia. Y Dios no es incoherente. Entonces, él no puede pecar por razones claras, y es que su santidad, su naturaleza, no solamente le priva de pecar, sino que le impulsa todo bien. Él no desea pecar y no necesita pecar y no necesita demostrar que no puede pecar. Simplemente él no peca, porque su naturaleza santa le demanda la justicia, la bondad, la rectitud, la santidad. Entonces él no va a pecar jamás. Y con esto no deja de ser todopoderoso. Porque si quisiéramos poner un ejemplo de su todopoder, tenemos que ver la creación, tenemos que ver la salvación de los hombres, del hombre miserable ser transformado en una criatura que ahora ama a Dios y quiere agradarles. Para mí es tan igual que crear un mundo nuevo. Es un producto de la creación, de crear nuevamente otro ser diferente al que era. Entonces, Dios es impecable y Cristo es impecable por esas razones, ¿no? Que ya he detallado y otras más que ya he mencionado. Así que no vamos a redundar en lo mismo. La muerte de Cristo, su importancia. Bueno, es uno de los temas del Antiguo Testamento, lo hemos visto también ya. Habían profecías, Isaías 53 es una profecía bastante clara de la muerte de Cristo, ¿sí? Como el siervo sufriente. En varias oportunidades, Cristo estuvo preparando a los discípulos para su muerte, ¿no? Así que lo dijo en varias oportunidades, y la muerte de Cristo es el corazón del Evangelio, ¿no? Y eso sí, vamos a ir a este texto bíblico de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 4. Versículo 1 al 4. Dice la Escritura: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis las palabras que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, dice. Entonces, está hablando claramente de su muerte, que era necesario, y dice conforme a las Escrituras, porque el Antiguo Testamento habla claramente de la muerte del Mesías, ¿no? No se sabe todavía quién era el Mesías, pero se profetizaba de la muerte del Mesías, del reinado milenial del Mesías, del reinado eterno del Mesías, de cómo el Mesías va a imponer su autoridad en justicia sobre sus herederos del reino. Así que eso muy claramente es parte de la profecía bíblica, pero también es la muerte de Cristo Jesús. Entonces era algo tocado en el Antiguo Testamento, era algo que Jesús les dijo a sus propios discípulos, y esto es parte del corazón del Evangelio. ¿Por qué? Porque la muerte de Cristo implica que se satisfizo la justicia de Dios con respecto al pecado. Y algo pequeño nada más. El pecado tenía que ser castigado por causa de que es una tremenda ofensa a la voluntad de Dios. Hemos hablado acerca del pecado en anteriores veces, en amartología hemos hablado del concepto del pecado, que es una abierta violación contra la voluntad de Dios. Entonces el ser humano vive ofendiendo. Hemos visto también en antropología que el ser humano está inclinado al mal. Hemos hablado de eso en varias oportunidades. Así que era necesario, y hemos hablado de la sustitución también, era necesario que Cristo en la cruz del Calvario tomara nuestro lugar para poder morir por los pecados del ser humano,
de los hombres que él eligió previamente y así satisfacer la justicia divina en su propia persona. Así que, ¿por qué es el corazón del Evangelio? Porque las buenas nuevas de salvación comprenden el hecho de que yo siendo pecador, Leonardo siendo pecador, ya no va a morir por sus pecados porque otro tomó el lugar y satisfizo así la justicia de Dios. Justicia que yo no podía satisfacer porque a quien se ofende es un ser eterno e infinito y mi sacrificio humano no bastaría para cubrir la ofensa de mi pecado, ¿no? Entonces implicaba un ser que se semejara a mí como ser humano, pero que a la vez fuera eh, infinito, ¿no? Eterno, por mis ofensas también, hacia un Dios eterno. Entonces, la buena nueva salvación implica eso, ¿no? Que Él se entregó por nosotros. ¿Qué más? Dice la necesidad de la muerte de Cristo. Bueno, debía morir para cumplir los propósitos eternos de Dios, debía morir para obedecer la voluntad de Dios. Y cuando Él dice, ¿no? Este mandamiento recibí de mi Padre, por eso yo pongo mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Entonces era un mandamiento del Padre. Y lo hemos visto también en teología propia, en los decretos de Dios. Uno de los decretos de Dios era que el Hijo muriera. Así que es importante repasar esas cosas, ¿no? Debía morir para que se cumplieran las profecías, ¿no? Bueno, vamos a Mateo 26 para poder enlazar lo que hemos visto hace un minuto nada más acerca de que era algo hablado también en el Antiguo Testamento. Mateo 26, versículos 52 al 54, dice lo siguiente. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras? De que es necesario que así se haga, dice. Entonces, Jesús mismo certifica que las Escrituras en el Antiguo Testamento daban veracidad de la muerte del Mesías. Ahora el Mesías personificado ya en la tierra, encarnado, estaba corroborando y dando fe de que las profecías eran ciertas en su persona y en su propia vida, ¿no? Y lo podemos ver allí. ¿Qué más? Debía morir para que se cumpliese la profecía, debía morir para compartir su vida eterna con los pecadores. Entonces, bueno, ahí también vemos en Juan capítulo 3, versículo 14 y 15 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces él imparte su vida a través de su muerte. Parece una confusión, ¿no? Pero no había forma de tener la vida eterna si él no moría. Así que es indispensable, como parte de la doctrina, entender que la muerte sustitutoria de Cristo era necesaria. Si no no hubiese muerto por nuestros pecados, satisfaciendo la ira de Dios por los mismos, no habría evangelio, no habría salvación tampoco. El significado de su muerte implica reconciliación. Bueno, la reconciliación de la que habla Pablo en el ministerio de la reconciliación es que Dios reconcilió al mundo a través de su Hijo Jesús, ¿no? Y eso lo dice 2 Corintios 5, 18. La muerte de Cristo significó propiciación. Bueno, queremos hablar un poco de lo que es la propiciación. Es el apaciguamiento, la desviación de la ira por medio de un sacrificio adecuado. Él es el sacrificio suficiente y adecuado por nuestros pecados, así que Él fue propicio, o sea, fue adecuado para apaciguar la ira de Dios, porque Él fue el blanco de su ira. Por eso que vemos que en la cruz del Calvario dice, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Cuando dice esas palabras en la cruz del Calvario. Así que era necesario que apaciguara la ira de Dios a través de su muerte. Romanos 3:25, ¿no?
Dice ahí, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, o sea, para hacer visible la justicia de Dios por el pecado, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que el justo, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que Él tiene la fe de Jesús, ¿no? Entonces, vemos que ahí Él lo que hace es eh, eh, apaciguar la ley de Dios por medio del sacrificio. La muerte de Cristo también significa sacrificio, ¿no? Y eso lo hemos visto también en las Escrituras. La muerte de Cristo significa un acto judicial. Eso es importante observar eso. ¿A qué se refiere con acto judicial? Acá hay un concepto que lo he puesto como al pie de página en las notas, y se lo leo para los que ven el video. Dice, Dios es el gran legislador, sus leyes regulan el universo. Él había legislado que el alma que pecare, esa morirá, pero Dios quería salvar a los pecadores. Entonces, mediante un acto de carácter legal y judicial, entregó la muerte a Jesucristo, satisfaciendo así su demanda de justicia y satisfaciendo a la vez la demanda de su amor por nosotros. Cristo pagó ante el gran juez por nuestros delitos y pecados. ¿En qué consiste este acto judicial? Hablamos de la sustitución como acto judicial y la imputación también, porque, y esto nos va a llevar al punto 5, pero sí, Él tomó el lugar de nosotros para tomar nuestros pecados e imputarnos su justicia, de tal manera que el que cree en Cristo Jesús tiene la vida eterna y el agrado de Dios por los méritos de Cristo. Entonces es importante entenderlo también esto de un acto judicial. Sustitución, ya hemos visto, Él iba a tomar el lugar de nosotros. La muerte de Cristo significó redención. ¿A qué significa redención? Bueno, aquí hay otra nota al pie, lo voy a leer. Dice, generalmente el precio de la redención era lo que se pagaba por la liberación de un esclavo, y nosotros éramos esclavos del pecado. Eso es una nota importante. Y fuimos librados por la muerte de Cristo de esa y de todas las esclavitudes. Entonces, implicaba que el pecado era un amo sobre nosotros, pero hemos sido libertos de la esclavitud del pecado a raíz de que hemos sido comprados por precio de sangre, ¿no? Eso lo dice claramente Pedro. ¿Y cuál es ese precio? Bueno, lo vuelvo a repetir, es la sangre de Cristo derramada en el madero para salvación de nuestras almas. Y bueno, el sacrificio de Cristo significó victoria, porque Él se ha levantado de la muerte, ¿no? Victoria sobre el pecado, no solamente al morir a destruir el pecado en su muerte y la influencia de Él sobre nuestras vidas, y su esclavitud sobre nuestras vidas, y su señorío sobre nuestras vidas, sino también que cuando resucitó, confirmó esa victoria, ¿no? Lo vemos del Señor, bueno, es una imagen referencial, no es del Señor, pero es una imagen referencial eh, que se asemeja al Señor con su corona de espinas, ¿no? Presto para ir, o presto ya estando en la cruz, ¿no? O para ir a la cruz. La resurrección de Cristo. Bueno, vamos a leer el texto que dice acá. La resurrección es un evento muy significativo para el creyente del Nuevo Testamento, ya que por medio de ella es librado del temor y de la servidumbre de la muerte. Es la declaración de la deidad de Cristo, el sello de la justificación del creyente. Y cuando hablamos de la declaración de la deidad de Cristo es porque si Él hubiese quedado muerto en la cruz, muerto en la tumba y no se hubiese levantado, es que eso iba a indicar que era un simple humano. Pero cuando Él dijo que tenía poder para para ponerla, o sea, ponerla en la cruz y morir y volverla a tomar, eso implicaba que había en Él divinidad, porque ¿quién puede retornar de la muerte? Entonces, cuando habla Pablo en Romanos capítulo 1, que el Espíritu Santo que lo levantó de los muertos certificó que Él era el Hijo de Dios, efectivamente fue así, porque Él se levantó de entre los muertos certificando que Él era el Hijo de Dios, no solamente el Hijo del linaje de David, sino el Hijo de Dios verdadero, ¿no? Bueno, el sello de la justificación del creyente. ¿Por qué el sello de la justificación? Y los textos lo pueden leer, hermanos, yo voy a explicar los términos. El sello de la justificación implica que Él nos ha declarado justos en su muerte por la sustitución y por imputarnos su justicia, o sea, poner a nuestra cuenta. Cuando hablamos de la imputación, decimos lo siguiente, ¿no? Nosotros cargamos sobre Él nuestros pecados, ¿no? Y Él lo lleva al madero. ¿Qué hace?
Toda la vida santa, justa y recta es cargada a nosotros, a nuestra cuenta. Y eso se llama imputación. En teología lo denominamos como imputación, ¿no? A él se le es imputado el pecado y a nosotros nos es imputada su justicia. Entonces, de tal forma que podemos ser aceptos, como dice Efesios capítulo 1, apúntelo si desea, aceptos en el amado. ¿Por qué? Por los méritos de Cristo. Entonces, Él es el sello de nuestra justificación. Ya, hemos sido justificados por lo que Él hizo. ¿Y cómo se certifica eso? Porque Él se levantó de la muerte. Si Él no se hubiese levantado, el sacrificio no hubiese sido acepto. O sea, el sacrificio de Cristo no hubiese sido acepto, ¿no? Porque el que pecó no era Él, éramos nosotros, así que Él tenía que seguir viviendo. Por eso murió y se levantó de la muerte. La base de su incorporación en el cuerpo de Cristo, eso nos hace partícipes del cuerpo de Cristo, parte de la familia de Dios. La resurrección de la vida espiritual es una parte esencial del Evangelio para ser declarado con la autoridad de las Escrituras. Bueno, ya lo hemos hablado y 1 Corintios también lo hemos leído. La realidad de la resurrección corporal de Cristo se comprueba por la tumba vacía y por lo menos 10 apariciones de Cristo a creyentes después de la resurrección. Por ello la Escritura dice que se apareció con muchas pruebas indubitables. Y eso lo dice Lucas en su libro de Hechos, cuando habla de las pruebas de Cristo, y él dice pruebas indubitables, o sea, pruebas que no se pueden dudar de ellas, porque eran contundentes. Pablo, sin embargo, nos da una relación en 1 Corintios capítulo 15, y dice lo siguiente en el versículo 5 en adelante, dice: bueno, él fue sepultado, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, verso 4, verso 5, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí. Entonces ahí da en cierta manera un listado de personas a los cuales pudieron ser testigos oculares de su resurrección, ¿no? Ya en algún momento hablaremos de qué influencia tuvo la resurrección de Cristo en los hombres. Vamos a ver solamente esto de forma muy liviana, pero aquí vemos que las Escrituras detallan con toda claridad la resurrección de Cristo. Uno de la influencia de la resurrección de Cristo es que los testigos siguieron proclamando a Jesús después de que Él murió y resucitó y ascendió. Cuando fueron dejados, la iglesia primitiva siguió anunciando como un hecho fehaciente y real la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. El valor y el arrojo que ellos tuvieron para poder confesar la muerte y la resurrección de un hombre, o era simplemente locura, o era que ellos estaban completamente convencidos de este hecho fehacientemente, porque era necesario que Cristo se apareciera en los hombres para poder claramente dar fe de que su resurrección era ciertísima. Ahí vemos la tumba vacía, es una imagen solamente referencial. Y terminamos ya con la ascensión y el ministerio actual de Cristo. Las apariciones de Cristo después de su resurrección ocurrieron durante un periodo de 40 días, cabe resaltar eso. La última de las apariciones fue en el Monte de los Olivos, en el tiempo de la ascensión de Lucas. Perdón, en el tiempo de la ascensión al cielo, eso lo dice Lucas, ¿no? Y también lo continúa en Hechos, capítulo 1. Después de mandar a los 11 apóstoles a que esperasen la promesa, Cristo les aseguró que el poder que recibirían del Espíritu Santo les haría testigos. Efectivamente fue así. Vemos a partir del día de Pentecostés que la iglesia primitiva comenzó a testificar a Cristo, y los discursos de Pedro y los apóstoles y los discípulos de los apóstoles eran con poder. Luego fue alzado al cielo mientras ellos miraban, como nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo purificó nuestros pecados y ahora está sentado a la diestra del Padre. La obra de redención ya fue terminada y ahora, como Dios hombre, ascendió y es nuestro intercesor y abogado ante el Padre. Y es importante también señalar que cuando nuestro Señor resucitó de entre los muertos y ascendió no solamente como parte divina, sino que trajo a la vida también su parte humana, y tanto la parte humana como la divina ascendieron al cielo en un cuerpo transformado, Solo vamos a leer Hechos capítulo 1 para ver esta mención y terminamos.
Versículo 6 del capítulo 1. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo de ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que había sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces aquí está la promesa de su advenimiento, pero aquí habla claramente de su ascensión. ¿Qué le dio fuerza al testimonio de los apóstoles y de los primeros cristianos de la iglesia primitiva? El poder que obtuvieron, no solo, si bien es cierto era del Espíritu Santo, pero la convicción de verlo a Cristo muerto, resucitado y ascendiendo, fue suficiente para marcar su vida y trastornarla de una manera que ellos fueron fielmente azotados, matados, martirizados por causa de la fe, porque pasó de ser simplemente una creencia a ser una convicción en sus corazones. Así que la cristología, ¿qué nos puede enseñar, amados hermanos? Bueno, nos ha mostrado claramente que Jesús no es un ser humano común y corriente, sino que es también 100% hombre, 100% Dios, Dios completo, ser humano completo, que forma, que estas naturalezas unidas constituyen el ser del Hijo de Dios, y que nuestro Señor es impecable, que es abogado intercesor, que lo que Él prometió por ser verdad y verdadero lo va a cumplir, y que tenemos la fiel promesa de que así como Él murió, se levantó de los muertos, ascendió, volverá por su iglesia para pasar la eternidad junto a Él. Así que, amados hermanos, esto fue todo con respecto a Cristología. Espero que haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes. Dios lo bendiga mucho y nos vemos en el siguiente video. Dios le bendiga.